Encontré a mis padres ancianos temblando de frío en la puerta de mi propia casa, mientras mis suegros festejaban adentro como si fueran los dueños. Lo que hice después destruyó sus vidas por completo. Me llamo Diana, tengo 35 años, y hasta hace poco pensaba que mi vida iba bien. Estaba casada con Felipe desde hacía 7 años, tenía un trabajo decente como diseñadora gráfica, y acabábamos de comprar la casa que siempre quisimos. Era una casa de 2 pisos, con un jardín donde planeaba poner flores y un porche para tomar café los fines de semana. Pero esa noche, la de la inauguración, todo se vino abajo. No solo mi confianza en mi esposo y sus padres, sino mi idea de lo que era la familia. Era un viernes frío de otoño. La casa estaba lista para la fiesta de inauguración. Felipe y yo ahorramos años para comprarla, y queríamos celebrarlo con amigos y familia. Mis padres, ambos en sus 70, estaban ilusionados. Mi padre, que tuvo una cirugía de corazón hace 3 meses, hablaba de ayudarme con el jardín. Mi madre, con artritis que apenas la deja caminar, ya imaginaba dónde pondríamos la mesa para Navidad. Esas cosas me hacían feliz, aunque fueran detalles pequeños. Mis suegros, Sonia y Raúl, también venían. Siempre fueron complicados. Sonia es de esas personas que habla fuerte y siempre quiere controlar todo. Raúl es más callado, pero siempre está de acuerdo con ella. Nunca me llevé mal con ellos, pero a veces sentía que me miraban como si no fuera suficiente para Felipe. Él decía que solo querían lo mejor para nosotros, y yo lo dejaba pasar. Días antes de la fiesta, Sonia se ofreció a ayudarme con los preparativos. Yo estaba hasta el cuello con el trabajo, así que acepté. Le dije que quería algo sencillo, comida casera, música tranquila, un ambiente cómodo. Ella asintió, pero ahora que lo pienso, siempre esquivaba mis preguntas sobre los detalles. Felipe también estaba raro, siempre ocupado, diciéndome que confiara en su madre. Yo no le di importancia. El día de la fiesta llegué a casa después de un recado y no reconocí el lugar. Había luces brillantes, una carpa en el jardín, meseros con copas de champán y música electrónica a todo volumen. No era la fiesta que planeamos. Los invitados no eran nuestros amigos, sino un montón de desconocidos vestidos como si estuvieran en una gala. Me sentía fuera de lugar en mi propia casa. Busqué a Felipe. Lo encontré riendo con unos tipos de traje, con una copa en la mano. Le pregunté qué pasaba, tratando de no sonar molesta. Mamá quiso hacer algo especial, Diana. Relájate, está increíble, dijo. No me convenció, pero intenté calmarme. Quizás estaba exagerando. Intenté mezclarme con los invitados, pero casi nadie me conocía. Eran amigos de Sonia y Raúl, gente de negocios, no nuestra gente. Mi amiga Carla me agarró del brazo y dijo, Diana, esto no parece tu fiesta. ¿Dónde están tus padres? Eso me pegó duro. Mis padres. No los había visto. Salí al porche, pensando que quizás estaban llegando. El frío me caló los huesos, y entonces los vi. Mis padres estaban en la puerta, temblando. Mi padre, con una chaqueta fina, estaba pálido, con una mano en el pecho. Mi madre, apoyada en su bastón, apenas se mantenía en pie. Intentaban tocar el timbre, pero nadie les abría. Corrí hacia ellos, quitándome el abrigo para ponérselo a mi madre. ¿Qué hacen aquí afuera?, pregunté, casi gritando. La llave no funciona, dijo mi padre, con la voz débil. Probé mi llave, y no funcionaba. Las cerraduras estaban cambiadas. Mis padres, ancianos y enfermos, estaban atrapados afuera mientras adentro mis suegros festejaban como si la casa fuera suya. Los llevé al coche para que se calentaran. Mi madre lloraba en silencio, y mi padre apenas hablaba. No queríamos molestar, dijo ella. Solo queríamos estar contigo. Sentí una rabia que me quemaba por dentro. No solo por el frío que pasaron, sino por la humillación. ¿Quién cambió las cerraduras? ¿Por qué nadie me dijo nada? Volví a la casa, temblando de furia. Encontré a Sonia en la sala, riendo con unas mujeres. Sonia, dije, tratando de no explotar, ¿por qué cambiaron las cerraduras? Mis padres estaban afuera, congelándose. Ella me miró con una sonrisa fría. Por seguridad, querida. Esta casa es valiosa, no podemos arriesgarnos. Además, tus padres están bien, ¿no? No es para tanto. Esas palabras me dieron asco. Miré a Felipe, que estaba cerca, pero esquivó mi mirada. Ahí supe que algo estaba muy mal. No era solo la fiesta. Era algo más grande, algo planeado a mis espaldas. No quise armar un escándalo frente a los invitados. Llevé a mis padres a un hotel cercano, asegurándome de que estuvieran cómodos. Les prometí que todo se arreglaría. Pero mientras manejaba de vuelta, mi cabeza era un torbellino. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podía Felipe permitir esto? Y, lo más importante, ¿qué más me estaban ocultando? Cuando llegué a casa, la fiesta seguía en pleno apogeo.
La música retumbaba, las risas llenaban el aire, y Sonia y Raúl estaban en el centro de todo, como si fueran los dueños. Me quedé en la entrada, mirando la escena, sintiendo que mi vida se había convertido en algo que no reconocía. Cada fibra de mi cuerpo quería gritar, pero sabía que no era el momento. Si iba a hacer algo, tenía que ser inteligente. No podía dejar que mis emociones me controlaran, no ahora. Me escabullí a la cocina, donde sabía que nadie me molestaría. Saqué mi celular y llamé a Carla, mi amiga abogada. Ella contestó al segundo timbre, como si supiera que algo estaba mal. Le conté todo, las cerraduras cambiadas, mis padres temblando de frío, la actitud de Sonia, la evasiva de Felipe. Diana, esto no suena bien, dijo con voz seria. Necesitamos revisar todo, la casa, las cuentas, los contratos. Si están cambiando cerraduras a tus espaldas, quién sabe qué más están haciendo. Me prometió que al día siguiente empezaríamos a investigar. Luego llamé a Marcos, un amigo que trabaja en bienes raíces. Le pedí que averiguara quién cambió las cerraduras y por qué. Dame un par de horas, dijo. Esto huele a problema. Con esas 2 llamadas, sentí que al menos tenía un punto de partida. Pero la rabia seguía quemándome por dentro. Regresé a la sala, fingiendo una sonrisa para no levantar sospechas. Sonia me vio y se acercó, con esa actitud suya de reina. Diana, ¿dónde estabas? La fiesta es un éxito, dijo, como si yo tuviera que agradecerle. Asentí, apretando los dientes, y murmuré algo sobre ir a buscar más hielo. No quería darle la satisfacción de verme alterada. La fiesta terminó cerca de las 2 de la mañana. Los invitados se fueron, los meseros recogieron todo y la casa quedó en un silencio extraño. Felipe estaba en el sofá, con una cerveza en la mano, mirando su celular. Sonia y Raúl se habían ido a un hotel, según ellos, para darnos espacio. Yo no les creía nada. Me senté frente a Felipe, cruzando los brazos. Tenemos que hablar, dije, sin rodeos. Él levantó la vista, y por un segundo vi un destello de culpa en sus ojos. Pero se recompuso rápido. ¿Qué pasa, Diana? La fiesta salió bien, ¿no? Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba. Mis padres estaban afuera, Felipe. Congelándose. Las cerraduras estaban cambiadas, y nadie me dijo nada. ¿Sabías algo de esto? Él se removió en el asiento, mirando hacia otro lado. No fue para tanto, amor. Mamá pensó que era mejor cambiar las cerraduras por seguridad. No queríamos preocuparte. Preocuparme, repetí, alzando la voz. Mis padres, que tienen 70 años, uno recién operado del corazón y la otra con artritis, estuvieron temblando en la puerta de mi casa, y tú dices que no es para tanto. Felipe abrió la boca, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada. En ese momento, supe que no podía confiar en él, no del todo. No hasta que entendiera qué estaba pasando. No dormí esa noche. Me quedé en el estudio, revisando papeles de la casa. Encontré el contrato de compra, los recibos de los pagos, todo parecía en orden. Pero algo no cuadraba. Había un recibo de una empresa de seguridad que no reconocía, fechado una semana antes. ¿Quién lo había pagado? ¿Con qué dinero? Mi cabeza no paraba de dar vueltas. A la mañana siguiente, Carla llegó a casa con un café en la mano y una carpeta bajo el brazo. Empecemos por lo básico, dijo. Fuimos al banco juntas. Cuando revisamos las cuentas conjuntas que tenía con Felipe, casi se me cae el alma al suelo. Habían retirado una cantidad enorme de nuestros ahorros, más de la mitad de lo que habíamos juntado para la casa y para nuestro futuro. No había ninguna autorización con mi firma. Esto es fraude, dijo Carla, con una calma que me asustó. Necesitamos congelar las cuentas ahora mismo. Llamé al banco y puse una alerta para que no hicieran más movimientos sin mi aprobación. Luego hablé con Marcos, que ya tenía información sobre las cerraduras. Las cambió una empresa contratada por Raúl, dijo. Y no es todo. Me enteré de que tus suegros han estado hablando con un contratista para hacer mejoras en la casa. Dijeron que era un regalo para ustedes, pero el presupuesto es altísimo,
y parece que lo están pagando con tu dinero. No podía creerlo. No solo habían tomado el control de la fiesta, sino que estaban planeando cambiar mi casa, mi vida, sin siquiera consultarme. ¿Y Felipe? ¿Hasta dónde estaba metido en esto? Me sentía traicionada, pero no quería derrumbarme. No todavía. Esa tarde, contraté a un cerrajero para cambiar las cerraduras otra vez, esta vez a mi nombre. No le dije nada a Felipe. Cuando llegó a casa y vio al cerrajero trabajando, se puso pálido. ¿Qué haces, Diana?, preguntó. Proteger lo que es mío, respondí, sin mirarlo. Él intentó hablar, pero lo corté. No quiero excusas. Quiero la verdad. ¿Qué está pasando con tus padres? ¿Qué saben ellos que yo no sé? Felipe balbuceó algo sobre que sus padres solo querían ayudarnos a tener una casa mejor. Dijo que Sonia había convencido a Raúl de que necesitábamos una renovación completa, que la casa no estaba a la altura de su familia. A la altura, repetí, incrédula. ¿Y quiénes son ellos para decidir cómo debe ser mi casa? Felipe no tenía respuesta. Por primera vez, lo vi dudar, como si estuviera empezando a darse cuenta de lo que sus padres habían hecho. Carla me ayudó a redactar una carta formal a Sonia y Raúl, exigiendo una explicación por el dinero retirado y las mejoras no autorizadas. También les advertí que no volvieran a la casa sin mi permiso. No fue fácil. Sonia me llamó esa misma noche, furiosa. ¿Cómo te atreves a tratarnos así?, gritó. Todo lo que hicimos fue por ustedes. Le corté el teléfono. No iba a caer en su juego. Los días siguientes fueron un torbellino. Contraté a un abogado especializado en bienes raíces para revisar todo lo relacionado con la casa. Descubrimos que Sonia y Raúl habían intentado registrar una parte de la propiedad a su nombre, usando un poder que Felipe les había dado sin decirme. Eso fue la gota que colmó el vaso. Confronté a Felipe esa noche, con todos los documentos en la mesa. ¿Por qué no me dijiste nada?, le grité. Él se derrumbó, llorando, diciendo que sus padres lo habían convencido de que era lo mejor para nuestro futuro. No quería que te enojaras, dijo. Pero ya era tarde. La confianza estaba rota. Hablé con mis padres y les conté todo. Ellos estaban devastados, no solo por lo que pasó en la fiesta, sino porque sentían que habían perdido a Felipe, a quien querían como un hijo. Hagas lo que hagas, estaremos contigo, dijo mi madre. Esas palabras me dieron fuerza. Decidí que no solo iba a recuperar mi casa, sino que iba a ponerle un alto a Sonia y Raúl de una vez por todas. Con la ayuda de Carla y el abogado, empezamos a armar un caso. Congelamos las cuentas, revertimos los cambios en la propiedad y exigimos la devolución del dinero. Pero no era suficiente. Quería que Sonia y Raúl entendieran que no podían jugar con mi vida. Empecé a investigar su pasado. Marcos me ayudó a contactar a un viejo amigo suyo que conocía a Raúl de sus días en los negocios. Lo que me contó me dejó helada. Sonia y Raúl tenían un historial de manipular a la gente para salirse con la suya. Habían hecho cosas parecidas con otros familiares, siempre haciéndose las víctimas cuando los enfrentaban. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, pero también más sola. Felipe intentaba disculparse, pero yo no podía mirarlo igual. ¿Cómo podía confiar en alguien que dejó que sus padres me humillaran así? Mis padres, mientras tanto, se mudaron temporalmente a un departamento cerca de mi casa para estar más cerca de mí. Verlos, saber que estaban a salvo, me daba la fuerza para seguir, pero aún no había terminado. Sabía que Sonia y Raúl no se rendirían tan fácil. Tenían dinero, contactos y un ego del tamaño de un estadio. Si quería ganarle a ellos, tenía que ser más lista. Y estaba lista para lo que venía. Los días siguientes fueron una locura. Carla, mi amiga abogada, se convirtió en mi aliada principal. Nos pasábamos horas revisando documentos, hablando con el banco y asegurándonos de que Sonia y Raúl no pudieran dar un paso sin que lo supiéramos. Marcos, mi amigo de bienes raíces, seguía investigando. Cada día llegaba con algo nuevo, facturas extrañas, contratos a medio firmar, incluso rumores de que Raúl había intentado convencer a un vecino de que vendiera parte de nuestro terreno para un proyecto inmobiliario.
Todo apuntaba a un plan mucho más grande de lo que imaginaba. Felipe, mientras tanto, estaba en un limbo extraño. Intentaba hablar conmigo, pero yo no estaba lista. Cada vez que lo veía, recordaba a mis padres temblando en la puerta, y su silencio esa noche me dolía como un puñal. Se quedó en casa, pero dormía en el sofá. No tenía energía para pelear con él. Mi prioridad era proteger mi casa y a mis padres. Una mañana, mientras tomaba café con Carla, Marcos me llamó. Diana, tienes que ver esto, dijo, con un tono que me puso los nervios de punta. Me envió unos documentos que había conseguido de un contacto en la municipalidad. Sonia y Raúl habían solicitado un permiso para remodelar nuestra casa, pero no era una simple remodelación. Querían convertir el segundo piso en un departamento independiente para alquilarlo, todo sin mi consentimiento, usando un poder que Felipe les había dado. Lo peor, habían pagado los primeros trámites con nuestro dinero. Me quedé sin palabras. Esto no era solo una traición, era un robo descarado. Llamé a mi abogado y le pedí que preparara una demanda por fraude y abuso de confianza. Esto es serio, Diana, dijo. Podemos recuperar el dinero y asegurarnos de que no vuelvan a meterse contigo. Pero no quería solo el dinero. Quería que Sonia y Raúl sintieran las consecuencias, no solo en su cuenta bancaria, sino en su orgullo. Esa noche, senté a Felipe en la sala. Puse los documentos en la mesa y le conté todo, el dinero desaparecido, los planes de remodelación, el poder que les dio a sus padres. ¿Sabías algo de esto?, pregunté, mirándolo fijamente. Él se cubrió la cara con las manos. No sabía todo, dijo, con la voz temblorosa. Mamá me dijo que era para mejorar la casa, que sería una sorpresa. Yo, confié en ellos. Por primera vez, lo vi vulnerable, pero no era suficiente. ¿Confiaste en ellos más que en mí?, pregunté. No respondió, y eso me dolió más que cualquier palabra. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía seguir como si nada. Él asintió, con lágrimas en los ojos, y prometió ayudarme a arreglar las cosas. No sabía si creerle, pero al menos era un comienzo. Con Carla y el abogado, seguimos adelante. Congelamos los trámites que Sonia y Raúl habían iniciado. El banco nos ayudó a rastrear el dinero, y descubrimos que gran parte había ido a una cuenta a nombre de Raúl. Presentamos una denuncia penal por malversación. Sabía que el proceso sería largo, pero me sentía más fuerte con cada paso. No era solo por el dinero, era por mis padres, por la humillación, por la traición. Unos días después, Sonia me llamó. Su tono ya no era el de la reina que todo lo controla. Estaba furiosa, pero también nerviosa. Diana, esto ha ido demasiado lejos, dijo. Somos familia, no puedes hacernos esto. Me reí. ¿Familia? Familia no deja a mis padres congelándose en la puerta de mi casa. Familia, no roba mi dinero ni intenta vender mi hogar. Colgué antes de que pudiera responder. El golpe final vino gracias a Marcos. Descubrió que Sonia y Raúl habían hecho algo parecido con la hermana de Felipe, Laura, años atrás. Habían convencido a Laura de vender una propiedad familiar, prometiéndole que invertirían el dinero en un negocio que nunca existió. Laura cortó contacto con ellos después de eso. La contacté, y aunque al principio fue reservada, terminó contándome todo. Son expertos en manipular, dijo. Siempre se salen con la suya, pero si los enfrentas con pruebas, se derrumban. Con la ayuda de Laura, conseguimos más evidencia. Sonia y Raúl habían pedido préstamos a nombre de nuestra casa, usando el poder de Felipe. Presentamos todo al juez, y logramos que se congelaran sus cuentas hasta que el caso se resolviera. Por primera vez, vi a Sonia y Raúl perder el control. Intentaron contactarme, pero no contesté. También hablaron con Felipe, pero él, para mi sorpresa, se mantuvo firme. No voy a dejar que sigan arruinando nuestras vidas, me dijo una noche. No sabía si confiar en él, pero al menos estaba empezando a despertar. Mientras todo esto pasaba, me aseguré de que mis padres estuvieran bien. Los visité en el departamento donde se estaban quedando. Pasamos una tarde tranquila, algo que no hacíamos en meses. Mi padre, que ya se veía más fuerte, me tomó de la mano. Hija,
lo único que queremos es que estés bien. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Mi madre asintió, con lágrimas en los ojos. Esa tarde me dio la fuerza para seguir. El proceso legal avanzaba, pero no sin problemas. Sonia y Raúl contrataron un abogado caro, pero las pruebas eran claras. El juez ordenó la devolución del dinero que habían tomado, y aunque aún no lo teníamos, era un gran paso. Anulamos el poder que Felipe les había dado, y la casa quedó a nuestro nombre otra vez. Cambié las cerraduras por tercera vez, solo por seguridad, y puse cámaras en la entrada. No iba a arriesgarme, lo más difícil fue decidir qué hacer con Felipe. Una parte de mí quería odiarlo, pero otra veía que estaba intentando cambiar. Empezamos terapia de pareja, algo que nunca imaginé hacer. En las sesiones, él admitió que siempre había dejado que sus padres lo controlaran. No sabía cómo decirles que no, dijo una vez, con la voz rota. Seguía dolida, pero veía su esfuerzo. Acordamos darnos tiempo, poner límites claros con su familia y trabajar en la confianza. No era perfecto, pero era algo. Sonia y Raúl se quedaron sin mucho que decir. Sus amigos, los de la fiesta, empezaron a alejarse cuando los rumores de su comportamiento se extendieron. Laura me contó que varios socios de negocios cortaron lazos con ellos. Su fachada de familia perfecta se derrumbó, y aunque no lo admitían, sé que eso los golpeó duro. No buscaba venganza, pero sentía cierta satisfacción al saber que ya no podían manipular a nadie más. Un mes después, organicé una pequeña reunión en casa, como siempre quise, comida casera, música suave. Mis padres en el centro de la mesa, riendo y contando historias. Mis amigos estaban ahí, y Felipe se unió, aunque aún había tensión entre nosotros. Mientras miraba a mis padres felices, me di cuenta de que había recuperado algo más importante que la casa o el dinero, mi voz. Aprendí a poner límites, a proteger a los que amo y a no dejar que nadie me haga sentir menos. No sé qué pasará con Felipe y conmigo. Algunas noches siento que podemos reconstruir lo que tuvimos, otras, me pregunto si podré confiar en él del todo. Pero sé que nunca más dejaré que nadie tome el control de mi vida. Sonia y Raúl pensaron que podían jugar conmigo, pero al final, fui yo la que cambió las reglas. Su mundo se derrumbó, y el mío, aunque aún está sanando, es más fuerte que nunca.